La brutal venganza de sangre, 7 relatos oscuros que nunca dijeron sobre brujería en Madrid. En el corazón de Madrid, donde las luces titilan como si guardaran secretos, se escucha un murmullo. Un grito ahogado se mezcla con el eco de risas en la Plaza Mayor, pero hay algo en el aire, algo denso, como si el pasado estuviera reclamando venganzas. Aquella noche, las sombras no eran solo sombras. Eran almas atormentadas, susurros de aquellos que caminaron en busca de justicia y encontraron solo maldición. Facciones pálidas emergen en los rincones oscuros, donde el aroma rancio y a hierbas secas despierta los instintos más primitivos. Dicen que, en la penumbra de los callejones, hay un lugar donde las mujeres se reúnen, la tertulia de las 3 brujas. Allí, no solo se conjuran hechizos, sino que se desatan tormentas. Y hay de quien interfiera en sus rituales. Un extraño, un forastero que ignora las advertencias, podría encontrar su nombre inscrito entre los condenados. Por las calles empedradas, un frío glacial recorre la espalda de los desprevenidos, un escalofrío que les advierte que no todo lo que brilla es oro. La leyenda de Doña Ignacia, la bruja de Chamberí, recorre la ciudad. Se dice que pudo transformar hombres en sombras, que sus ojos eran pozos sin fondo donde se tejían destinos oscuros. Y en una noche como esta, bajo la mirada espiada de la luna, su risa resonó en la bruma, un eco que aún persiste. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras la fiesta de la muerte se cernía sobre la ciudad, la bruja eterna decidió que era tiempo de reclamar lo que le pertenecía por derecho. Alguien iba a pagar, y ahora el reloj corría. ¿Quién sería el próximo en caer en la red? Las piezas del tablero aún estaban por moverse, y el destino de muchos pendía de un hilo. ¿Estás listo para seguir? A medida que la noche se adentraba, el aroma de enebro y mirra envolvía con un manto de misterio a la tertulia de las 3 brujas. Eran las guardianas de secretos olvidados, y en el aire flotaba un susurro. Aquel que fuera lo suficientemente audaz para cruzar la puerta desgastada por los años, entraría en un mundo donde la realidad y la magia se entrelazaban peligrosamente. En una esquina, ocultas por la penumbra, 3 figuras se erguían con la calma de quienes conocen su fuerza. María, la más vieja y sabia, sostenía un cáliz cuyos bordes estaban grabados con signos antiguos. A su lado, Ana, de ojos brillantes y risa inquietante, acariciaba a un gato negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Y, finalmente, Lucía, la más joven, con una mirada en la que danzaba una mezcla de curiosidad y ferocidad. María rompió el silencio. Hoy es el día, amigas. La luna llena es testigo de nuestra reivindicación. Es hora de que doña Ignacia sienta el peso de sus actos. Su voz, un eco profundo, resonó en el corazón de aquellos que escuchaban, un hechizo lanzado con palabras cargadas de hielo y fuego. Las luces de las antorchas parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida, mientras las 3 brujas comenzaban a trazar un círculo en el suelo de tierra, rodeado de velas que chisporroteaban a la espera de su invocación. El aire se hacía denso, casi pesado, como si la propia ciudad contuviera el aliento. De repente, un grito desgarrador interrumpió el hechizo. Era una mujer, joven y asustada, corriendo hacia la tertulia. Su vestido blanco brillaba bajo la luna, pero era el terror en su rostro lo que congeló la sangre de quienes estaban dentro. Ayuda, por favor. El espíritu de doña Ignacia se ha desatado. Viene a reclamar su venganza. El tiempo pareció detenerse. Las brujas intercambiaron miradas de complicidad. Sin dudarlo, la joven Lucía se acercó a la mujer. ¿Qué has hecho para atraer su furia?, preguntó, su voz suave pero firme. Yo solo quería conocer la verdad. Mi madre siempre habló de sus poderes, y desenterré su historia, sin saber que la magia no perdona. María dio un paso adelante, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Debes regresar, pequeña, a donde desenterraste esos secretos. Es el único modo de apaciguar su ira. La tertulia no puede enfrentarse a su rencor sin estar preparadas. El miedo se instaló en el corazón de la mujer, pero sabía que no había vuelta atrás. Juntas, marcharon hacia el lugar donde todo había comenzado,
Un oscuro cementerio en los límites de la ciudad, la luz de la luna iluminaba el camino, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Al llegar al cementerio, un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Allí, entre lápidas cubiertas de musgo y flores marchitas, una figura etérea se manifestaba. Era doña Ignacia, su mirada fúnebre taladraba las almas y su sonrisa mostraba un escalofrío inminente. El momento decisivo había llegado y, con él, el reloj comenzaba nuevamente a correr. ¿Cuál es tu intención, mortal? Resonó su voz, fuerte como un trueno. La joven respiró hondo, el miedo estrujando su pecho. He venido a hacer las paces. Pero las palabras se perdieron en el aire, y la bruja, con una risa que helaba la sangre, lanzó sus brazos hacia el cielo. La noche había comenzado, y con ella, las sombras se cernían de nuevo sobre Madrid. ¿Lograrán las brujas apaciguar la ira de doña Ignacia o se convertirán en las siguientes víctimas de un oscuro legado? La tensión palpita, y el futuro se cierne como un eco. La figura de doña Ignacia se alzó, etérea y temible, como un faro de terror que iluminaba el cementerio. Sus ojos, profundos como abismos, parecían ver las almas temerosas que se alineaban ante ella, cada latido del corazón retumbando en el silencio de la noche. La joven, aún aturdida, sintió como su pecho se oprimía y las palabras morían en su garganta. Haces que mi espíritu se agite de tal manera solo para buscar redención. La voz de doña Ignacia era un viento helado que soplaba entre las lápidas. ¿Crees que puedes jugar con el pasado y salir ilesa? María, sintiendo la urgencia del momento, intervino. Doña Ignacia. Tu venganza no te traerá paz. Hay más en juego que tu rencor. Su voz se elevó, resonando con la intensidad de una oración en el aire estancado del cementerio. Los vivos y los muertos deben coexistir, necesitamos paz, no más sufrimiento. Doña Ignacia se volvió hacia la anciana. Por un instante, sus ojos se suavizaron, como si una chispa de humanidad hubiera quedado atrapada en el abismo. Sin embargo, la furia regresó rápidamente. ¿La paz acaso no la arruinaron aquellos que guardaron los secretos de mi vida? ¿Acaso no fueron sus antepasados quienes me condenaron a este destino? La joven, sintiéndose parte de un juego en el que no tenía control, dio un paso adelante. No vinimos a hacerte daño. Solo buscamos entender y, con eso, encontrar la redención para ti y para nosotras. La risa de doña Ignacia resonó como un eco de las campanas de antaño, helando la sangre en las venas de quienes escuchaban. ¿Redención? No se compra con palabras. ¿Quién te dice, pequeña, que tú eres digna de tal regalo? Los murmullos de preocupación se alzaron entre las brujas mientras la tensión se espesaba como un manto oscuro sobre el cementerio. Lucía, recordando las enseñanzas de su mentora, intervino enérgicamente. Si quieres justicia, déjanos ayudarte a hallar la verdad encerrada en tu historia. La mirada desmesurada de doña Ignacia se centró en Lucía. ¿Y tú qué sabes de la verdad? ¿Acaso sabes por qué mi alma está atrapada en esta pesadilla? Justo entonces, una corriente de viento helado cruzó el cementerio, atrapando los murmullos en el aire. Las antorchas comenzaron a temblar, inestables ante la creciente energía que emanaba de doña Ignacia. Un susurro, casi inaudible, atravesó la oscuridad. Era el eco de antiguos secretos, una advertencia que resonó en los corazones de todos los presentes. De pronto, las sombras comenzaron a distorsionarse. Una figura apareció entre las lápidas, un hombre cuyo rostro la joven identificó como un ancestro suyo. No. No lo hagas. Gritó él, su voz cargada de desesperación, mientras el pánico comenzó a inundar el ambiente. La conexión era palpable, el pasado y el presente se entrelazaban en un solo hilo tenso. María, observando la transformación en el aire, supo que el tiempo se había agotado. La verdad quiere salir a la luz, pero puede que los muertos no estén listos para el impacto. Debemos encontrar el significado escondido entre sus palabras y su dolor. El rostro de doña Ignacia se crispó, la presencia del hombre parecía molestarla. Silencio. ¿Por qué traes tu traición aquí? No puedo escapar de tu sombra. Debo ser liberada. Las brujas sintieron la inestabilidad del momento, y un terror profundo llenó el aire. Como un rayo, doña Ignacia lanzó un hechizo, provocando que una nebulosa oscura emergiera a su alrededor. Las brujas, en un arranque de instinto, cerraron sus manos en un círculo, canalizando sus energías hacia el espectro, pero, era suficiente para detener la tormenta que se desataba. La atmósfera se volvió electrizante mientras las fuerzas chocaban. La frontera entre lo humano y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. Las brujas sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba, y lo que se avistaba no era otra cosa que un oscuro legado desvelándose. La joven sintió como la arena del tiempo se le escapaba.
Su mirada al futuro quedó marcada por una pregunta aterradora, ¿y si liberar a doña Ignacia significaba abrazar su propia perdición? La bruma se espesó y la oscuridad se convirtió en un laberinto de sombras danzantes. Doña Ignacia, envuelta en su neblina, parecía elevarse por encima del suelo, su risa resonando como un trueno que retumbaba en cada rincón. Una tensión palpable llenó el aire, y María sintió que sus fuerzas flaqueaban. A su lado, Lucía intentaba contener su miedo, pero sus manos temblaban, al igual que los corazones de sus compañeras brujas. «Resiste», gritó Lucía, como si sus palabras pudieran levantar el ánimo de todos. El poder de doña Ignacia parecía alimentarse de su miedo, y si querían liberarla o atraparla, tenían que ser fuertes. María cerró los ojos, recordando las leyendas que había oído sobre doña Ignacia. Una historia de traiciones y verdades no reveladas. «¿Qué fue lo que te hicieron?», susurró, más para sí misma que para la otra bruja. El viento trajo consigo voces lejanas que parecían susurrar entre los árboles. La verdad es un veneno cuando se revela. La figura del ancestro, que aún estaba atrapada en una especie de limbo, dio un paso adelante, su rostro lleno de desesperación. «Ignacia. Tu odio no te liberará. Recuerda los días felices antes de que la traición te consumiera. Ese rencor te ha robado tu esencia». La respiración de doña Ignacia se volvió errática. La niebla a su alrededor empezó a disolverse ligeramente, dejando entrever el rostro del ancestro. Sus ojos reflejaban un terror íntimo que hizo que el corazón de María se encogiera. ¿Y si la luz que buscaban era, en realidad, una penuria que nadie podía soportar? «Días felices», retumbó la voz de doña Ignacia, cargada de dolor. «¿Qué sabes tú de ellos?». «Fueron esos días los que me llevaron al abismo». El grupo de brujas apretó las manos con más fuerza, uniendo sus energías. Este era el momento crítico. «Sabemos que el odio no es el camino», insistió María. «Queremos ayudarte a encontrar la paz». Un grito desgarrador atraviesa el aire, un eco de dolor que llega desde el interior de doña Ignacia. La nebulosa osva alrededor de ella se intensificó en un torbellino, arrastrando con su fuerza a las brujas hacia el abismo. El ancestro, con su brazo extendido, trató de alcanzarla. «Recuerda, Ignacia. El amor y la luz pueden vencer al rencor», pero el hechizo de doña Ignacia se desató como una bestia furiosa, enviando ráfagas de viento que arrasaron todo a su paso. Las brujas luchaban por mantenerse firmes, sus rostros pálidos iluminados por la luz titilante de las antorchas. El sacrificio de Lucía fue brutal y abrupto. Gritando, ella se separó del círculo, avanzando hacia doña Ignacia. «Tócalo. Hágase la verdad», imploró con toda la fuerza de su ser, mientras el aire a su alrededor vibraba con energía. La oscura figura titubeó, y en ese instante, María vio el destello de la verdad en los ojos de doña Ignacia. Era una herida de larga data lo que veían, o un futuro lleno de sombras. Las brujas, ahora temerosas de lo que pudieran descubrir, sintieron que una línea se había cruzado. «Volvamos», gritó una de ellas, pero era demasiado tarde. El tiempo se detuvo. El eco de una verdad guardada durante siglos comenzó a desvelarse, y María comprendió que cada segundo que pasaban allí los acercaba más a un destino oscuro y revelador que había estado aguardando su momento, listo para devorarlos. Iban a desatar un secreto que desataría una nueva calamidad, o serían las guardianas que liberarían un alma atormentada. El cementerio resonó con murmullos, como si el pasado comenzara a cobrar vida. En ese oscuro punto de inflexión, lo único claro era que el sacrificio de Lucía había sido solo el comienzo. Lo que estaba en juego superaba cualquier temor que pudieran haber imaginado. ¿Se atreverían a afrontar el destino que les aguardaba, o sucumbirían a las sombras del legado ancestral? La bruma se tornó más densa, sellando el destino de cada uno. El aire se volvió helado y un silencio inquietante cubrió el cementerio. Las brujas, todavía temblorosas y comprometidas, sintieron que la neblina consumía lentamente sus alientos, llenando ese espacio de oscuridad y encadenando sus corazones a un destino incierto. María miró a sus compañeras, sus ojos reflejaban el terror, pero también una chispa de determinación. «¿Por qué no nos ha llevado el viento?», murmuró una de ellas, con la voz quebrada. El eco de la pregunta resonó en el laberinto de sombras, pero no encontró respuesta. Doña Ignacia estaba momentáneamente inmóvil, como si el peso de la verdad que por siglos había ocultado comenzara a desbordarse. María sintió una irrupción de valor. «Escuchen. Si el odio ha tejido esto, tal vez podamos desenredarlo», gritó, atrayendo la atención de la anciana. «¿Qué ocurrió, Ignacia? Tú conoces la verdad que esconde tu corazón». La risa de doña Ignacia surgió de nuevo, pero esta vez los ecos de su voz parecían más lejanos, como si surcaran el aire de un recuerdo perdido.
¿Y qué puede hacer una bruja como tú, pequeña? Respondió, sus palabras eran dagas cortantes que atravesaban la fragilidad del momento. La verdad no puede salvar a aquellos que están condenados a vivir en la oscuridad. Lucía, cuyo sacrificio había removido las aguas estancadas, era ahora un grito en el viento, un eco que instaba la verdad. La luz puede llegar a cualquier lugar. Tú lo sabes, Ignacia, exclamó una de las brujas. El amor sigue siendo más poderoso que tu rencor. La figura de doña Ignacia vaciló, y en un instante, el rostro del ancestro apareció ante ella, lleno de compasión. ¿Qué ganaste al someterte a esta mácula? Le preguntó, la voz cargada de una sabiduría antigua. Fue como un bálsamo en esa noche violenta, una luz que se filtraba a través de la neblina densa. Ganaste el poder, sí, continuó el ancestro, pero perdiste lo que más amabas. La familia, la alegría, el hogar. Esa oscuridad no será tu refugio, Ignacia. Un temblor recorrió la figura de doña Ignacia. Las brujas sintieron que su energía se intensificaba, como un trueno que acuna tormentas. ¿Podrían rescatarla de ese abismo? María extendió su mano, sintiendo pulsar el poder a través de su cuerpo, la conexión con la tierra y sus antepasadas. Eres más que tu dolor, dijo, y cada palabra era un hilo que le acercaba a la verdad. La niebla alrededor se retorcía como serpientes, inquietas, pero algo en el aire cambió. Los murmullos de la tierra comenzaron a mezclarse con el lamento de Ignacia, y de repente, una imagen se formó a sus pies, un grupo de mujeres riendo, danzando, rodeadas de luz dorada. Eran las brujas que una vez fueron. Antes de que el veneno de la traición llegara a ellas, María sintió el aliento de la esperanza, y esas imágenes parecidas a espejos convocaron recuerdos en las otras brujas. Podemos ser libres, gritó una de ellas. Podemos también elegir el amor. La figura de doña Ignacia tembló, sus ojos brillaron con una mezcla de terror y asombro. ¿Por qué no se detiene esta tormenta dentro de mí? Clamó, como un niño perdido. Porque anhela salir, respondió el ancestro, mientras el viento empezaba a calmarse. La oscuridad no es más que una prisión, y tú, mi hija, tienes la llave. En ese instante, cada bruja comprendió que la brújula de su destino estaba en sus manos. Un viaje al pasado, a las raíces de su magia, podía ser la única salida hacia la redención. Pero aún había un precio que pagar, y cada una debía enfrentar la elección entre el amor o el rencor. El contexto se llenó de una angustiante expectativa, y María sintió que las sombras acechaban esperando su decisión. ¿Qué sucedería si fracasaban? En un último susurro, como un símbolo de esperanza, optaron por desprenderse de su temor y unirse en un viento común, buscando la luz que todas llevaban dentro. Ignacia también estaba ahí, en su esencia, si decidía renacer, pero un nuevo susurro rompió el aire, venía desde la oscuridad misma. No podrán hacer esto sin sacrificar. Algo más, alguien más. El cementerio retumbó con el eco de lo que vendría, y las brujas se prepararon para la tormenta, aún más oscura. ¿Quién sería el próximo que tendría que sacrificar, y que le costaría a cada una de ellas revelarse como guardianas de una verdad olvidada? La confrontación ya había comenzado. Las palabras amenazantes resonaron como campanas de alerta, golpeando el alma de cada bruja presente. El sacrificio. Era una sombra que se arrastraba tras de ellas, cada vez más cerca, y el peso del destino se hacía más insostenible. María sintió que el aire se le escapaba. Miró a sus compañeras, viendo el reflejo de su propio miedo en sus rostros. ¿Qué significa eso?, balbuceó, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Las palabras de la voz amenazante parecían sellar su fat, un pacto oscuro que jamás habían deseado hacer. Doña Ignacia estaba visiblemente alterada, su mirada oscilaba entre la aceptación y la rebeldía. Nunca quise que este poder viniera a un costo tan alto, murmuró, su voz temblorosa dejaba entrever los ecos de un profundo tormento. Pero si el sacrificio es lo que se exige, debemos elegir a quién proteger. La luna llena, ahora brilla con una intensidad inhumana, lanzando sombras exageradas sobre el suelo del cementerio. Allí, cada bruja sentía el llamado del sacrificio, un eco de la historia que había marcado a su linaje. Se hicieron preguntas que palpitaban en el aire frío como golpes. ¿Quién lo haría? ¿Quién debía ser el que cargara con el peso de la oscuridad? No. Gritó Lucía, el corazón en la garganta. No podemos dejar que la desesperación nos impulse a sacrificar a uno de los nuestros. Debemos encontrar otra manera. Sin embargo, su voz apenas alcanzaba a romper el nexo de terror que se apoderaba del grupo. Los murmullos crecieron, cada bruja compartía su propio temor. Algunas sugerían nombres, recordando viejas rencillas y traiciones pasadas. De repente, un viento gélido cortante atravesó el cementerio, trayendo consigo ecos de antiguas disputas. Las palabras desnudaban heridas aún abiertas,
recuerdos de amores perdidos y la lucha constante entre la magia y el control. El ancestro de doña Ignacia, aún presente en la mente de la anciana, interrumpió el caos. El verdadero sacrificio no son cuerpos, sino el peso que llevamos en el corazón. Es el odio lo que nos mantiene prisioneras, no el amor. María, sintiendo el fuego de la determinación arder dentro de ella, dio un paso adelante. Entonces, debemos sacrificar lo que llevamos dentro, propuso con voz firme. El odio, el resentimiento, eso que nos divide. Debemos liberarnos de una vez por todas. El murmullo se detuvo, y en el aire quedó flotando la idea que podría salvarlas, pero no era fácil. Con cada palabra que pronunciaba, la tormenta de la oscuridad parecía cobrar fuerza. La neblina se espesoró, y las figuras distorsionadas de las brujas se unieron en un verdadero torbellino de emociones desenfrenadas. Deberíamos hacer un hechizo, sugirió una voz nueva, mientras se formaba un círculo en torno a María. Un hechizo de renuncia donde cada una de nosotras dejará el peso de su ira. La idea estaba naciendo, pero su viabilidad era incierta. Serían capaces de dejarlo todo atrás. Mientras comenzaban a murmurar el hechizo, la tierra bajo sus pies vibraba, como si sintiera su profundo anhelo de romper cadenas. Todo a su alrededor era silencioso, y aún así, el cementerio se llenaba de presencias invisibles, ansiosas por atrapar el alma que pudiera sentirse débil en el proceso. ¿Están listas para renunciar a lo que les pesa por dentro?, preguntó Lucía. El tono en su voz resonaba como una campana de advertencia. Ante el eco de su pregunta, miradas llenas de dudas se encontraron. La tensión ya palpable parecía erguirse contra la noche. Justo en el momento en que las brujas iniciaron el canto, un grito desgarrador atravesó el aire, un aviso voraz como el alarido de un alma atormentada. Todas se detuvieron, horrorizadas. La neblina se disolvió, revelando una figura conocida, el espíritu de Lucía, atrapado en el intermedio entre el mundo de los vivos y de los muertos. «Sálvame», suplicó su espectro, y las brujas comprendieron que en su búsqueda de amor y redención, el sacrificio ya había comenzado. El sacrificio de una amiga. Estarían dispuestas a sellar su propio destino por la salvación de Lucía. La tormenta cada vez más oscura se cernía sobre ellas, y las decisiones a tomar se tornaban cada vez más complejas. El grito resonó como un eco en la penumbra, arremolinando la atmósfera a su alrededor. Las brujas, paralizadas por el terror, sintieron el peso de la desesperación aplastando sus corazones. Lucía, su amiga, su hermana. Nadie había imaginado que el sacrificio comenzaría así, con su espíritu suplicando ayuda. Las cadenas del destino ya habían sido atadas. María intentó acercarse a la figura espectral, pero una fuerza invisible la mantenía a raya. «Lucía», gritó, su voz desgarrada por la angustia. «No te dejaremos, encontraremos la manera de ayudarte». Nuevas lágrimas surcaban su rostro, mientras su mente se alocaba buscando opciones, cualquier cosa que pudiera romper el hechizo que asediaba a su amiga. «Escuchadme», dijo doña Ignacia, su rostro ahora sereno aunque la tristeza pesaba como una losa. «El sacrificio no es solo por Lucía, es por todas nosotras. La magia tiene un precio que estamos ignorando». Su mirada se centró en cada una de las brujas, y el valor comenzó a chisporrotear entre ellas. «Pero, ¿quiénes somos sin nuestras emociones?», interrumpió una joven, su voz temblando. «Hemos luchado siempre con estos sentimientos, nunca los hemos dejado ir». Su comentario levantó murmullos de acuerdo y desacuerdo entre el grupo, como un viento que revolvía hojas secas. El cielo oscuro se aglomeraba también, como presagiando una tormenta aún más feroz. Las sombras se alargaban, forman figuras oscuras que parecían cobrar vida, obligando a las brujas a mirar su propio pasado, su propia ira. Eran ancianas rencillas que no se acercaban, viejas rencores que nunca se curaron. ¿Podrían realmente dejar atrás todo eso en una sola noche? ¿Y si no es odio, sino un acto de amor el que nos fortalece?, replicó María con voz más fuerte, su mirada firme. ¿Y si dejamos que el amor guíe nuestra magia? Sí, es difícil, pero es la única manera. Doña Ignacia, aunque insegura, asintió. Podríamos intentar combinar nuestras fuerzas. Un hechizo de amor, de verdad. Tal vez eso pueda romper el lazo que mantiene a Lucía atrapada. El grupo se volvió a reunir por instinto, creando de nuevo el círculo, aunque aún llenas de dudas. Si fallamos, el sacrificio podría ser irreversible, advirtió otra bruja, cada palabra un escalofrío. El ambiente se volvía cada vez más denso, las energías en conflicto convirtiéndose en un campo minado de emociones. Debemos unirnos, dejar nuestras rencillas, nuestras dudas. Si fallamos, será una pérdida para todas y todas seremos cómplices, resonó la voz de María como una campana de verdad y desafío. Comenzaron a murmurar con voces entrelazadas,
cada palabra ecoando a través de la niebla que ahora parecía moverse de manera amenazante. Por el amor que nos unió, por la amistad que nos llama, su canto se transformó en un lamento esperanzador. Las sombras comenzaron a moverse, como si la propia oscuridad respondiera a su llamado. De repente, un retumbar ensordecedor interrumpió su canto. El suelo tembló bajo sus pies, y una luz intensa brotó del centro del círculo. Las figuras oscuras, al principio danzantes, parecían saltar hacia atrás, atemorizadas por el poder que ahora se manifestaba ante ellas, pero, nuevamente, un grito apagado emergió de las sombras. La figura de Lucía giró lentamente, su mirada suplicante tornándose en un reflejo de pavor. ¿No deben? El sacrificio debe ser completo. Las brujas, aturdidas por la revelación, retrocedieron. El ciclo de sacrificios por salvar a un amigo parecía condenarlas a un destino peor que la pérdida. La presión de la decisión acechó en el aire, como un monstruo dispuesto a devorar. María sintió que la resolución chisporroteaba, un estallido en su pecho. Si el precio es el amor, entonces debe serlo. Lucía, ¿te traemos? Pero no a costa de nuestra esencia. La energía alrededor de ellas crujió, y mientras la luz intensificaba, la voz de doña Ignacia se levantó por encima del tumulto. Entonces, debemos saber lo que estamos dispuestas a perder. Pero la pregunta permanece, ¿qué estarán dispuestas a sacrificar para salvar a su amiga? El abismo de su elección se abría ante ellas, y sin advertencia, el círculo comenzó a tambalearse, cada bruja sintiendo el temblor del destino. ¿Podrían realmente liberar a Lucía, o sería su amor una condena más? Un rayo rasgó el cielo oscuro de Madrid, iluminando las tierras sombrías. Y en ese fulgor, se reveló una figura nueva, acechando entre la bruma una sombra sin forma que las había estado observando todo el tiempo. La verdadera prueba estaba comenzando a desenredarse. ¿Quién era? ¿Qué en verdad querían de ellas? La noche aún tenía muchos secretos por revelar. La oscuridad se espesaba como un manto, y la atmósfera vibraba con una energía palpable. Las brujas, temblorosas y aferradas al círculo de sus manos entrelazadas, miraban fijamente hacia la figura difusa que emergía del fulgor del rayo. La sombra danzaba como un susurro, burlándose del temor evidente en sus rostros. ¿Quién eres?, preguntó María, su voz un hilo tembloroso que resonó en la noche. La sombra se detuvo, y en un giro imperceptible, pareció mirarlas, como una serpiente a punto de atacar. Soy el custodio de los secretos que el mundo ha olvidado, dijo una voz profunda que parecía surgir de la misma tierra. El asombro recorrió las brujas, y un frío glacial las envolvió. ¿Qué secretos, y a qué precio? Si quieren liberar a Lucía, tendrán que enfrentar la verdad que han ignorado, continuó la sombra, su voz reverberando como si mil ecos le siguieran. El amor no siempre es suficiente, hay cosas que una vez se pierden, jamás regresan. Una de las brujas, Ana, con una voz entrecortada, balbuceó, ¿qué verdad? La hemos dado todo por ella. Pero sus palabras estaban llenas de incertidumbre. La sombra se movió perezosamente, y su forma se alargó, convirtiéndose en un torbellino de recuerdos y sombras del pasado. En su sacrificio hay más de lo que piensan. Una traición latente que las ató a esta realidad. La amistad puede ser un lazo estrecho, pero también es una trampa, repitió la voz, y un escalofrío recorrió la piel de las brujas. Ante ellas, las visiones comenzaron a surgir, como neblinas del pasado. Lucía, riendo y feliz, apareció ante sus ojos, sus días compartidos, llenos de risas y secretos. Pero pronto la imagen se oscureció. Niebla negra la envolvió, hasta que María vio su propio rostro entre las sombras. La imagen era nítida, una disputa, palabras hirientes lanzadas sin pensar, envidias ocultas que nunca habían emergido. Este sacrificio no será solo físico. Deben enfrentar las verdades de su propio corazón para romper esta maldición, advirtió la sombra ominosa. Un retumbar en la tierra resonó mientras las brujas se hacían eco de sus propios temores. Ese eco parecía gritar, y el ambiente se tornaba más amenazante. Si lo que quieres es quebrantar nuestra unión, no lo permitiré. Gritó María, plantando sus pies firmemente en el suelo, decidida a avanzar. La figura osciló, burlándose, como si disfrutara de su lucha interna. No se trata de romper lo que tienen, sino de entender lo que han creado. Están dispuestas a enfrentar lo que son. Las miradas se cruzaron en el círculo. La conexión entre ellas titilaba, el amor y la traición evolucionando en un tejido desgastado. La realidad era cruda, y la pregunta palpitaba en el aire. Estaban dispuestas a desenterrar los secretos que mantuvieron ocultos para salvar a Lucía. La sombra se arrastraba cerca, como un cazador esperando el momento oportuno. La tormenta sobre sus cabezas arreciaba,
los vientos aullando y volviendo a encender el terror en sus corazones. Unámonos en verdad y amor, gritó doña Ignacia, levantando su voz por encima del estruendo. Pero las dudas ya se habían sembrado, como semillas en un campo enrarecido. Pensad bien, hermanas, susurró la sombra, porque lo que enfrentarán no es solo un sacrificio. Es un abismo, y no todos regresan de allí. El viento se intensificó, como se empatizará con sus temores. María sintió el nudo en su garganta apretarse. Si este camino llevase a la salvación de Lucía, ¿cuántas de ellas podrían salir ilesas del enfrentamiento? La decisión se estaba tornando a un dilema, y la sombra se reía, sabiendo que el tiempo se acababa. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco de Lucía que retumbaba dentro de cada bruja. No se rindan. Recuerden el amor que nos une. Las palabras la envolvieron como un manto cálido, pero el tiempo no esperaba. El cielo relampagueó ferozmente, y las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, estirándose para atrapar su esencia. Podrían realmente enfrentarse a lo que habían creado y encontrar la clave para liberar a Lucía. Y justo cuando sus corazones se alineaban en un mismo latido, la sombra se deslizó entre ellas, dejando una advertencia inquietante que retumbaba dentro de sus almas. Recuerden, todas las verdades tienen un coste. Que estarán dispuestas a dejar atrás para salvar a una amiga. La noche aún guardaba muchos secretos, y el sacrificio se convertía en una lucha por la verdad. Pero, ¿qué verdad las llevaría al abismo de la perdición en lugar de a la salvación? El destino estaba lanzado, y el siguiente paso podría ser el último. Las ráfagas de viento arrebataban el aire de los pulmones de las brujas, como si la misma naturaleza intentara despojarlas de su valentía. María, apretando los ojos ante el resplandor de los relámpagos, podía sentir el latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Qué verdades estaban a punto de desvelar? Las imágenes de su infancia compartida con Lucía flotaban en su mente, pero la neblina de la traición oscurecía los recuerdos, volviendo los fragmentos dolorosos que deseaba olvidar. «Debemos unirnos», insistió Ana, con la voz apenas audible entre los rugidos de la tormenta. «Si enfrentamos a esta sombra, encontraremos la manera de liberar a Lucía». La sombra se acercó aún más, como si se alimentara del debate que surgía en su interior. «Cada uno de ustedes lleva consigo un secreto, algo que las une y las separa a la vez. El amor no siempre es blanco o negro, a veces es una sombra que consume», susurró, su tono moribundo reverberando en el aire. Doña Ignacia, con una mirada desafiante, replicó: «No permitiremos que nos dividas. Juntas, podemos enfrentarte». Pero cada palabra que salía de sus labios era un eco de su propia incertidumbre, como si el mismo viento desafiara su determinación. ¿De veras?, murmuró la sombra, dejando caer un silencio que envolvió el círculo. Las brujas se miraban entre sí, buscando la confianza que parecía desvanecerse. Recuerden esa noche en el claro del bosque, cuando la celosía que formaron entre ustedes se rompió. Ese es el momento en que todo comenzó. De repente, el mundo a su alrededor se desvaneció, y fueron arrastradas a una visión. La escena era un claro iluminado por la luna, sus risas resonaban como notas de un antiguo canto. Pero las sombras de su pasado surgieron, miradas cortantes, palabras envenenadas, y sobre todo, la traición que nunca se había confesado. Cada bruja experimentó su momento de dolor, un retrato personal esculpido en sombras y egos heridos. María vio su propio rostro brotar en una expresión de ira justa, enfrentándose a Lucía mientras la acusaba de ser la causa de sus miedos. Ana, con lágrimas en los ojos, enfrentaba a doña Ignacia, reprochándole por ocultar un secreto devastador. «Siempre supe que me despreciabas», le dijo, sus palabras como dagas que atravesaban las emociones no dichas. «¿Qué hicisteis entre vosotras?». La sombra susurró como un canto lastimero. Los gritos de dolor retumbaron alrededor, y con cada grito, el poder de la sombra se intensificaba, como una serpiente que se encontraba alimentándose del resentimiento. Las brujas cayeron de rodillas, sintiendo el peso de sus pecados, y la sombra creció a su alrededor, alimentándose del caos que ellas mismas habían creado. «No. Esto no es lo que somos», gritó María, levantándose con esfuerzo, sintiendo la convicción de su amor por Lucía brillando como una chispa en la oscuridad. «Podemos enfrentarlo. Debemos encontrar el camino hacia Lucía, juntas». La sombra las miró, satisfecha, sabiendo que despertar esos recuerdos podía traer más dolor. «Entonces, ¿qué están dispuestas a perder para salvarla?». «Sus secretos, su orgullo. Una vida puede salvarse, pero al mismo tiempo, otra puede caer». Las brujas sintieron el frío calar hasta los huesos, y la atmósfera se volvió eléctrica, como si el destino mismo aguardara su decisión. Mientras el viento ululaba, el eco de las verdaderas decisiones comenzaba a resonar: el sacrificio real,
la lucha interna que podría quebrarlas o unirlas. Nos enfrentaremos a la verdad, murmuró Ana, su voz ahora firme. No hay más sombras, enderezaremos nuestros miedos. Pero la sombra sonrió, un movimiento extraño en una figura oscura. Entonces, prepárense. La verdad que enfrentarán será más aterradora de lo que alguna vez imaginaron. La senda hacia Lucía está marcada por los secretos que no están dispuestas a confesar. Las palabras de la sombra resonaron en la tormenta que rabiaba sobre ellas, y con un grito de liberación, María levantó su mano. Unámonos. Por Lucía, por nosotras, y así, con un vulnerable entrelazado de manos, la conexión se reinstauró en el grupo. Pero justo cuando la figura de la sombra empezó a desvanecerse, un último estremecimiento del cielo rugió, y un rayo cortó el espacio, iluminando una escena aterradora. Lucía, atada y en peligro, sostenida entre dos caminos oscuros. La sombra desapareció, pero el eco de su advertencia resonó. La verdad no es una liberación fácil, a veces es el camino hacia una pérdida más allá de la comprensión. Las brujas se encontraron atrapadas en un laberinto de decisiones, y mientras el silencio se despejaba, un último grito entre la tormenta les dejó claro que la lucha apenas comenzaba. Estaban listas para desvelar la verdad, incluso si eso significaba perderse a sí mismas. Y así, en ese instante de tensión palpable, una nueva sombra comenzó a alzarse en el horizonte, un recordatorio ominoso de que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. El viento había comenzado a calmarse, como si el universo contuviera el aliento, esperando el desenlace de aquella noche. Las luces de los relámpagos habían desaparecido, pero la tensión permanecía, un hilo tenso que conectaba a las brujas entre sí y con el destino de Lucía, atrapada en un oscuro limbo. María miró a sus compañeras, los ojos de Ana y las demás reflejaban miedo, pero también una chispa de determinación. No podemos fallar, susurró con voz temblorosa. Era el momento de dejar atrás los rencores, de enfrentar sus miedos sin muros. Hoy, uniremos nuestras verdades, nuestros corazones, y el amor que compartimos será más fuerte que cualquier sombra. Se entrelazaron las manos, creando un círculo que parecía brillar con una luz propia. La conexión entre ellas vibraba, las antiguas disputas y resentimientos comenzaban a desvanecerse en un suave murmullo. Por Lucía, repitieron al unísono, las palabras flotando en el aire con un eco de esperanza, concentraron su energía, compartiendo recuerdos de risas, de complicidad y cálidos abrazos que alguna vez unieron sus almas. Era tiempo de recordar quiénes eran y qué las había llevado a esa noche, las antiguas historias de amor y familia que abrieron el camino hacia la liberación. El aire a su alrededor comenzó a brillar, una luz pulsante emanaba de su círculo, dispersando la neblina que había envuelto el cementerio. Tras ella, la figura de Lucía comenzó a tomar forma, su rostro mostrando la desesperación y la esperanza de un alma en pena. Lucía. Estamos aquí para ti, gritó María, su voz resonando como un canto salvador. La figura espectral de su amiga se iluminó con la luz que desprendía. Lucía sintió, el terror en sus ojos comenzando a amainar, pero la sombra oscura no había desaparecido del todo. Desprendía una presencia fría, un recordatorio de que el sacrificio estaba lejos de haber terminado. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tu amiga?, resonó la voz profunda de la sombra, un eco que heló la sangre de las brujas. No más sacrificios, gritó Ana, su voz firme, aún frente a la oscuridad. No dejaremos que el miedo nos defina. Las demás asintieron, sus corazones latiendo como uno solo. Fue entonces cuando la sombra comenzó a desmoronarse, su poder menguando ante la unión de las brujas. Está bien, deben enfrentarse a sus secretos. Cada una de ustedes guardará un destello de luz, una revelación que debe salir a la luz o quedará atrapada para siempre en la oscuridad, advirtió la sombra, su figura empezando a desvanecerse como humo en el aire. María dio un paso adelante y, con la valentía que nunca supo que tenía, comenzó a hablar. A veces he guardado celos de Lucía, su habilidad y amor por la magia me hacían sentir pequeña, envidias que nunca supe cómo confesar. Sus palabras vibraron en el aire, mientras la luz que compartían brillaba un poco más. El peso de los secretos comenzaba a evaporarse, y la sombra parecía inquieta, retorciéndose. Ana tomó el relevo. Yo siempre he sentido mi poder como una maldición. Deseo ser como tú, María, siempre tan segura. Te he envidiado, pero nunca supe cómo decirlo. A veces, he deseado ser menos, para que tú brillaras más. Otra onda de luz estalló, como si liberaran un nudo en sus corazones. Una a una, las brujas comenzaron a confesar sus propias verdades, compartiendo cada rencor y miedo que había crecido como un veneno. Cada confesión traía consigo luz, y la sombra comenzaba a desvanecerse, su forma distorsionándose cada vez más. Finalmente, doña Ignacia, con lágrimas brillantes en los ojos, confesó. He guardado tantos secretos sobre ustedes,
temía que mi historia de dolor les hiciera daño. Mi culpa me ha mantenido presa, amor y dolor siempre juntos. Pero hoy, aquí, les ofrezco mi verdad y lo que más quiero, libertad para todas nosotras. La sombra huyó, perdida entre las confesiones de amor que atravesaban el cementerio. No. No se atrevan a enfrentarme, resonó su voz, debilitada, mientras el aire se iluminaba como nunca antes. Con el último susurro de su sacrificio, las brujas unieron sus manos, cerraron los ojos y recitaron en voz alta. Con esta unión, sacamos a la luz lo oculto, enfrentamos al miedo y liberamos nuestro amor. Una explosión de luz blanca llenó el cementerio, las sombras comenzaron a disiparse, y la figura de Lucía se iluminó entre las brujas. Una sonrisa de gratitud y amor cruzó su rostro, y la conexión entre sus espíritus se fortaleció, mientras todas lloraban al unísono, sintiendo la verdadera esencia del amor en su interior. La sombra, al verse acorralada, gritó una última vez, el sacrificio siempre habrá un sacrificio. Pero mientras lo hacía, la luz brilló intensamente y la oscuridad se disipó hasta desaparecer por completo, llevándose consigo las viejas amarguras y recuerdos que habían estado atrapados en sus corazones por tanto tiempo. Reabriendo los ojos, las brujas vieron el cielo despejado que se abría sobre el cementerio. Lucía estaba allí, con su sonrisa intacta, libre de ataduras y dolor. Las lágrimas en sus ojos reflejaban un amor renovado y la promesa de un futuro donde la verdad y la amistad prevalecían. «Lo lograsteis», susurró ella, mientras el aire recuperaba su frescura. Las brujas se abrazaron, sintiendo el calor de su unión, una promesa que ni la sombra más oscura podría romper, la conexión inquebrantable entre hermanas y brujas, y así, la tertulia de las tres brujas no solo recuperó su poder, renacieron como guardianas de su propio destino. La leyenda de Doña Ignacia se convirtió en un susurro de esperanza, un eco de amor en una ciudad que jamás olvidaría su sacrificio. La historia de esa noche resonaría, susurrándose entre las calles de Madrid, donde las luces titilan como si guardaran secretos, pero ahora llenas de una verdad. El amor siempre triunfará cuando se enfrenta a la oscuridad. Y tú, querido lector, ¿qué harías por quienes amas? Recuerda siempre la fuerza del amor, y no dudes en compartir esta historia, porque tal vez inspire a otros a luchar por sus verdades. No olvides suscribirte ahora a nuestro canal para que no te pierdas ninguna historia exclusiva. Dale like ahora, eso ayuda al canal a seguir creciendo y a seguir trayendo historias que te atrapen. Escribe en los comentarios tus reacciones, queremos saber qué piensas. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje de amor y redención. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.